Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Vive tu Orgullo, por aquí por Bonita Radio, como siempre todos los jueves a las 7 de la noche, por aquí transmitido por todas las plataformas donde Bonita Radio se presenta, y le damos la bienvenida, ¿verdad? Una vez más a tu programa. Estamos muy contentes en el día de hoy porque tenemos un tema que no hablamos mucho y que es muy importante para nuestras comunidades y para la sociedad en general. Así que a mí me honra tener en el día de hoy al director de salud mental de Waves Ahead, Seil Román, a quien le damos la bienvenida y las buenas noches. Seil. Gracias, Pedro Julio, gracias por esta invitación al programa Vive tu Orgullo. Para mí es un honor estar en esta primera ocasión contigo en este espacio. Y sí, en efecto, tenemos muchas cosas que podemos ir desarrollando durante los próximos minutos. Es un tema que ojalá que podamos cubrir en otros momentos como organización porque hay mucha tela para cortar, para visibilizar el tema que vamos a estar pues, presentando en la noche de hoy. Así mismo, como tú dices, este tema lo vamos a seguir tocando a través de Vive tu Orgullo. Vamos a tener invitados, invitadas e invitades especiales que van a tocar el tema y van a abordarlo desde su perspectiva personal, pero también profesional. Sí. Correcto, lo vamos a estar haciendo. Sí. Qué bueno. Pues mira, todavía no hemos presentado cuál es el tema, así que vamos a mencionarlo. Nosotros vamos a estar dialogando hoy sobre las diversidades fisiológicas y neurodivergencias, las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Esos son muchos términos, pero vamos a ir, ¿verdad? Tal vez poniéndolo en arroz y habichuelas para que la gente nos entienda. Cuando hablamos de diversidades fisiológicas y neurodivergencias, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, en efecto, Pedro Julio, son varias variables o términos que de alguna manera hemos juntado porque nos han trabajado anteriormente, pero ciertamente son aspectos distintos, aunque se pueden relacionar en algunos momentos si tenemos en cuenta la interseccionalidad. Pero desde el aspecto fisiológico, pues estamos haciendo referencia, por ejemplo, a alguna persona que tal vez está en silla de ruedas porque tuvo un accidente o porque nació de una manera que no puede entonces caminar, o tal vez tuvo aquí situación y la persona necesita muletas para caminar, por ejemplo, o la persona tal vez nació sin un brazo, por ejemplo, entre muchísimas otras diversidades fisiológicas que pueden existir. En el aspecto neurológico, neurodiverso, pues nos referimos también a varios aspectos. Por ejemplo, puede también haber una persona o personas que tuvieron algún accidente, tal vez cerebrovascular, y pues en un principio era una persona neurotípica o, para simplificar, una persona, digamos, común y corriente, pero tiene una enfermedad, una condición, y esa persona entonces, a partir de un momento en específico, se torna entonces su comportamiento y su naturaleza como una persona neurodivergente, en el sentido de que entonces su cerebro ya no funciona igual. Pero pueden haber también condiciones que las personas pueden tener de nacimiento por el aspecto también del neurodesarrollo, como epilepsia, déficit de atención, autismo. También puede, un tema bien relevante que hemos hecho hincapié es el tema de VIH, que no solo afecta el aspecto fisiológico, sino que también el neurológico. Ahí van los dos aspectos que una persona en el transcurso del tiempo va teniendo un aspecto neurodegenerativo y que hay que visibilizar y tener empatía con este tipo de personas y situaciones y no asumir nada porque no estamos en la mente de las personas, no estamos en el cuerpo de las personas. Y es mejor entonces preguntar. Eh, Podemos seguir dando muchísimos más ejemplos. Claro. Por ejemplo, neurodegenerativo también, neurológicamente, podemos hablar de la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, que también tienen aspectos fisiológicos que puede haber un deterioro en las personas. Así que son muchos aspectos que estamos haciendo como una especie de compendio, porque a veces lo que escuchamos, Pedro Julio, es que una persona con demencia no tiene sexo, que una persona después de un derrame cerebral no puede tener pareja y no puede tener sexo o identidad de género. Y un poco queremos cambiar ese discurso, porque sí, ciertamente hay unos retos y hay unas cosas a tener en cuenta,
pero las personas siguen teniendo identidad y necesidades sexoafectivas de igual manera. Y qué bueno que mencionas eso, porque de esto es lo que se trata. Esta es la primera conversación que vamos a tener aquí en Vive tu Orgullo, pero esperamos, ¿verdad?, que se repita muchas veces, porque es un tema que no se toca, ¿verdad?, con frecuencia, primero. Y segundo, cuando se toca de los mitos, ¿no? Sí, Se pretende saber cómo las personas con neurodivergencia o con diversidades fisiológicas viven sus vidas o no las viven, ¿no? Pretendemos adjudicar algunas cosas que realmente pues no sabemos. Así que sí. por eso que queríamos hablar de esto. Sí, en definitiva, es común que las personas pregunten o digan, bueno, en mi caso yo tengo un diagnóstico de autismo y lo digo públicamente y orgullosamente lo digo de estar aquí Muy y bien. compartirlo con ustedes y de poder representar a otras personas que tal vez no tienen la oportunidad que tengo yo en este momento junto al compañero Pedro Julio y para eso es que estamos aquí. Y se asumen entonces, bueno, si la persona tiene autismo o va a ganar premio Nobel o la persona no puede salir de su casa, no es capaz de hacer nada, depende por completo de otra persona adulta y en algunos casos eso ocurre, pero no todas las personas bajo el espectro autista estamos en esos extremos y a veces parece que no nos está pasando nada y que somos como todos los demás o que nos está ocurriendo algo que tal vez la sociedad en general no logra entender o captar. Y bueno, pues en ese caso entonces lo mejor es, bueno, el respeto y preguntar con sensibilidad qué te ocurre, cómo te puedo apoyar, qué te pasa. Porque una persona, por ejemplo, con un tema de autismo y si le sumamos las variables de su orientación sexual, su identidad y expresión de género, se le pueden subir entonces los niveles de ansiedad a esa persona en espacios públicos, por ejemplo, en espacios abiertos. Y tal vez lo mejor que podemos hacer por las personas cuando identificamos este tipo de elementos es preguntarle a la persona cómo le podemos entonces apoyar y no asumir ni una cosa ni otra y escuchar lo que la persona entonces nos pueda decir. Claro, y esto es algo que es importante que lo hablemos, ¿no? Porque hay preguntas que pueden ser invasivas, pero hay preguntas básicas, como por ejemplo, como tú mencionaste, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te Sí, sientes? ¿Verdad? sí. Esas son preguntas que sí se pueden hacer, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Ciertamente lo que es un aspecto neurodivergente o aspecto fisiológico tiene mucho parecido con el aspecto de la sexualidad e identidad en el Ujú, sentido, esto es algo que estuvimos hablando también en Podérate, hicimos un poco a ujú, las personas reír, ujú. en el sentido de que, bueno, no andamos por ahí diciendo, hola, me llamo Seil, soy diabético, el diabético. Hola, me llamo Pedro Julio, soy el que tiene presión arterial alta. Ujú. Sería como ridículo, ¿verdad? O sea, es absurdo. Entonces, hay momentos pertinentes donde el espacio que nos estamos dirigiendo, ya sea con la familia, en el trabajo, con amistades o tal vez vecinos o comunidad, sí es necesario decir quiénes somos, qué tenemos y qué no, para empoderarnos y marcar un punto de referencia. Pero no siempre hay que hacerlo, no siempre hay que decirlo. O sea, no es que yo voy a ir al supermercado, a la farmacia a echar gasolina y hola, no, o sea, no, ¿verdad? Porque hay momentos donde no es sensato, no es oportuno, pero hay momentos donde hay que empoderarnos y hay que dejar saber quiénes somos, qué tenemos y qué tal vez no tenemos o podemos mejorar para mejorar también lo que son las relaciones interpersonales y para que los diagnósticos no sean impedimentos para que las personas podamos lograr diferentes procesos en la vida, ser personas exitosas, aún con limitaciones que todos y todas tenemos alguna limitación en algún momento. Y qué bueno que lo mencionas porque yo tengo una prima que fue parte de ese panel y que lo vamos a estar hablando ahora. Para quienes no sepan, nosotros tenemos la Academia de Liderato que se llama Empodérate y es una academia que celebramos 2 veces al año. Y por primera vez en una de nuestras academias, que fue hace un mes, 2 meses, Un mes un aproximadamente, mes sí. aproximadamente. Tuvimos, y lo pueden ver en pantalla ahora, tuvimos un panel extraordinario de este tema en Ujú. particular y vamos a hablar un poquito de las contribuciones que hicieron esos panelistas y esas panelistas durante ese taller que estuviste moderando tú, ¿verdad? Como director de salud mental de Waves Ahead. Y se hablaron de unos temas muy particulares y muy personales, ¿no? Para quienes sepan, pueden buscar información de nuestra academia a través de nuestras redes sociales en Waves Ahead Puerto Rico en Facebook o en Waves Ahead PR en Instagram, en Twitter, X y demás, ¿no? Así que eso es para que vayan buscando las redes sociales mientras seguimos hablando aquí.
Pero importante, ese panel lo hicimos con un propósito en particular. Sí, Y era sí, visibilizar lo que no se habla y romper los mitos, sí. ¿verdad? Sobre esto en particular. ¿Qué me puedes decir que hablamos, ¿verdad? No quiero ponerte ningún nombre, pero la primera persona de esos panelistas que te impresionó por algo que hayan dicho y que es importante que compartamos con la audiencia. Pues mira, un ejemplo bien concreto es que varias personas que eran panelistas y las personas tal vez estaban en algún punto de la diversidad, ya sea fisiológica, neurológica o del tema de identidad o sexualidad, pues tal vez varias personas de panelistas son madres o padres las personas. Entonces, no podemos asumir que personas con X diagnóstico o X particularidad no puede ser madre o padre porque no necesariamente se tiene que ser el discurso. Hay personas con diversidades y con algunas limitaciones que pueden ser excelentes madres o padres, esposas, esposos o aportar a la sociedad en diferentes espacios de trabajo, por ejemplo. Ciertamente mi prima es madre y crió a su hijo Tato, que es chef, lo crió sola, ¿no? Una madre soltera y mi prima está en una silla de ruedas porque tiene ¿verdad? Perlesía cerebral y eso pues, pues la obligó a Sí, tener que estar en una silla de ruedas. sí, Pero ella pudo tener su hijo, ella crió a su hijo y no tan solo eso, sino que es una profesional, ¿verdad? De todos los calibres, que trabaja en el gobierno de Puerto Rico, que hizo su maestría, que ha hecho su carrera y su vida, ¿no? Así que yo creo que por ese sí, lado, pues sí. podemos ir empezando a romper con esos mitos de que una persona con silla de ruedas no pueda tener un hijo. Pues sí lo puede tener y lo puede criar. E incluso de la persona que estaba haciendo referencia, yo la conocí porque, pues, como una invitada que tuvimos en el panel, quise establecer una conexión con la persona para ver de qué manera podíamos hacer el espacio también más inclusivo para la persona en Empodérate. Así que estuve conociéndola antes de la actividad y, por ejemplo, ella me mencionó que ella toma la guagua de la ama sola, que también va por el carril peatonal en diferentes partes de San Juan y que aunque sí tiene una limitación esta silla de ruedas, tiene la seguridad y el empoderamiento de que ella va sola en la calle en su silla y no depende de personas, aunque en otros momentos sí, pero hace lo posible por tener una vida independiente y ser un ejemplo de ser una persona exitosa, por ejemplo. Sí, y esas son las historias que queremos compartir, ¿no? Mi prima Carla para mí es una de mis personas favoritas y de las personas que yo más admiro, precisamente porque tiene ese tesón y esa voluntad de vivir. Ella se ha tirado desde paracaídas. Eso he escuchado. Así que ella va a Eh, la playa, ella janguea, ella estuvo conmigo en la campechada ujú, y ella llegó en la guagua de la ama y cuando terminamos yo la acompañé hasta la ujú. parada de la guagua y ella se fue Sí, y ella reclama sus derechos también sí, porque es activista, sí, ¿no? Así que eso es un ejemplo de que una persona, ¿verdad? Que tiene una diversidad fisiológica puede hacer lo que quiera en la vida. Obviamente hay unos obstáculos y unas barreras que hay que seguir buscando la manera de romper con sí, esas barreras, definitivamente. pero hay una posibilidad de vida extraordinaria que pueden tener, ¿verdad? Las personas Sí. con ciertos diagnósticos. Y cuéntame, la doctora Yolanda Rodríguez lleva mucho tiempo trabajando con esta población. Ella trabaja en SER de Puerto Rico y ¿qué experiencias ella trajo durante esta charla que a lo mejor podamos compartir con la audiencia? Pues Yolanda fue una de las personas que hizo unos aportes sumamente significativos. Ya tiene mucha experiencia trabajando con personas de aspectos de diversidad fisiológica y neurológica. Yolanda puede aportarnos desde el aspecto de leyes, el aspecto de servicios, igual que también la compañera Carla. No criticando a nadie en específico, sino buscando soluciones y respuestas de qué podemos hacer mejor como Puerto Rico para que las personas desde la neurodiversidad y aspectos fisiológicos puedan tener acceso a servicios. Por ejemplo, tener en cuenta la autonomía de las personas, la toma de decisiones de las personas. A veces pensamos que, ok, bueno, pues una persona con síndrome de Down no puede tomar decisiones si se va a poner el pantalón rojo o azul.
Y es como, bueno, muy posiblemente las personas con síndrome de Down tienen limitaciones, pero sí pueden tomar decisiones para tener una identidad, una expresión, o incluso hasta tener cierta relación de noviazgo con la persona, ¿verdad? De acuerdo a su edad, que esa persona en este ejemplo pueda tener cierto interés en aspectos románticos o amorosos. Ciertamente, y yo creo que eso es importante porque este es otro de los mitos, que las personas que tal vez tengan una diversidad fisiológica o que tengan una neurodivergencia no puedan tener relaciones afectivas, amorosas, hasta sexuales, ¿no? Con otras personas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que desmitificar. Sí, sí. Así que es importante, ¿verdad?, que estas conversaciones se estén dando. Y para mí es bien importante. Y no tan solo eso, sino que en el trabajo que nosotros hacemos, que es con la comunidad LGBTQ+, también muchas veces Mm, obviamos que hay personas LGBTQ+, que tienen diversidades fisiológicas y que son neurodivergentes, ¿no? Que tienen estas sí, sí, neurodivergencias. Así sí. que yo creo que es importante que hablemos de eso también. Cuéntanos un poquito de esa realidad. Sí, yo desde mi experiencia yo te puedo compartir, Pedro Julio, que ser una persona desde el aspecto neurodivergente y tener cierta edad de 40 años en mi caso, es un poco como volver a salir del closet, volver a salir del armario y queda de cada persona si toma la decisión o no. Pero en mi caso, yo decidí, bueno, por qué tendría que vivir otra vez en el closet a los 40 años? No. A los 40 años yo voy a vivir fuera del closet en todos los sentidos de la palabra y me voy a expresar con respeto y libertad en sociedad. Y si decir que soy una persona neurodivergente me va a ayudar a mí y a otras personas también en el camino, pues lo voy a decir sin ninguna vergüenza. Porque al contrario, para eso es que está aquí Website Health, para eso es que estamos aquí, para eso es que estamos en este programa de radio, para crear un discurso diferente en sociedad. Algo que te quiero añadir, Pedro Julio, es que por supuesto que las personas neurodivergentes o con aspectos de diversidad fisiológica, podemos tener una sexualidad, una identidad y una expresión de género, pero siempre teniendo en cuenta, de acuerdo a nuestras etapas de desarrollo, de acuerdo a nuestros niveles de funcionamiento y a nuestra capacidad cognitiva. No es que yo voy a tener una relación inadecuada con ninguna persona, o sea, siempre relaciones de acuerdo a nuestras respectivas edades. O sea, ya saben a lo que me refiero, siempre con personas adultas, por supuesto, no hay razón para otro tipo de discurso. De acuerdo también que, o sea, uno a 40 años o a los 50 no puede pretender tener una energía sexual como si tuviese 20 años, Claro. porque en efecto podemos tener entonces un accidente, nos podemos hacer daño físicamente, entonces hay unas cosas a tener en cuenta, por supuesto, a largo plazo. Claro, y eso es importante que lo hablemos porque también no tan solo es esa práctica sexual y te agradezco, ¿verdad? Que tú mismo dices salir del closet en cuanto a tu realidad completa, ¿no? A todas tus identidades y lo que tú eres. Yo creo que eso le abre las puertas a que otras personas puedan hablar más naturalmente sobre las realidades de la vida, porque estas son cosas que pasan en el día a día, que son parte de nuestra cotidianidad y si no las hablamos pues entonces las seguimos invisibilizando. Así que hay que traerlas a la luz para que podamos, ¿verdad? Para que, Exacto. yo no diría la palabra normalizar, pero a lo que me refiero es a que se convierta en cotidiano, Sí, a que sea algo sí. natural, que a nadie le, como que a nadie le cueste nada. Sí, sí, coincido contigo. Ujú, He ido por ahí adentrándome un poco más al mundo de la neurodiversidad y pueden haber diferentes personas en Puerto Rico en posiciones bien importantes de liderazgo. Pueden haber personas que estén dedicadas al derecho, abogados, abogadas, personas médicos, doctoras, en diferentes campos en Puerto Rico que tal vez fueron diagnosticadas dentro del espectro autista o otras diversidades y tal vez no se atrevan a decirlo, tienen temor de que digan, bueno, si yo como abogada digo que tengo autismo, tú no me vas a contratar a mí porque vas a pensar que yo no soy capaz de defender tu caso en la corte. Y puede ser totalmente lo contrario, puede ser que esa abogada, en este ejemplo que damos, sea súper experta y esté súper focalizada en un tema de leyes específico, que otros abogados tal vez no tienen esa capacidad y debido al autismo, que es una particularidad que las personas podemos tener temas especiales o a veces le llaman restricciones en intereses, ujú. pero si lo sabemos usar de manera balanceada, podemos ser personas expertas en ciertos temas y hacer aportes en sociedad sumamente significativos. Y tal vez hay una situación legal y la abogada tal que es experta, pero al punto con un tema es la que te va a X personas a sacar de esa situación legal.
versus un abogado que tal vez es neurotípico y no se ha dado la posibilidad de ser tan especialista como este ejemplo que hablamos de que pueden haber abogados dentro del espectro en Puerto Rico. Claro, y también otra de las cosas que cuando tocamos estos temas es que en muchas ocasiones tal vez esa diversidad fisiológica o esa neurodivergencia no es visible. Exactamente. Y yo creo que es importante que hablemos de eso porque asumimos que una persona que tal vez tiene una diversidad fisiológica necesariamente tiene que estar en una silla de ruedas o tiene que tener algo que demuestre, ¿verdad?, esa diversidad fisiológica, pero no es así. Sí. Así que hablemos un poquito de eso también. Sí, eso es excelente pregunta, Pedro Julio. Dentro del espectro autista hay diferentes niveles y se conoce el nivel 1, nivel 2, nivel 3. En la medida que el nivel va subiendo, eso significa que la persona puede necesitar un poco de más apoyo en el aspecto social o en diferentes tipos de necesidades que tenemos las personas. Y posiblemente en personas que están en un nivel 1 en el espectro autista, en el aspecto fisiológico no haya mucho que identificar. Más allá de que tal vez podamos tener algún comportamiento que tal vez sea peculiar en la expresión o en la comunicación, que tal vez contrasta con un comportamiento neurotípico, lo que entonces es un reto. Es un reto porque podemos pensar que esa persona en el espectro autista no sigue reglas, eh, tiene diferentes problemáticas de manejo de emociones o tal vez tiene un trauma no resuelto y podemos asumir distintas cosas cuando no hemos tenido el tiempo de dialogar con la persona porque tal vez no ha surgido la oportunidad, pero entonces nuestra invitación es que le preguntemos a las personas si se da la oportunidad y de que podamos tener esa empatía, cercanía con las personas, en la medida que las personas nos den la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Tampoco de una manera invasiva y respetar que hay personas que tal vez no están listas para ese tipo de ejercicio. Pero sin efecto, por eso es que se usan entonces los símbolos del tema de autismo, Pedro Julio, que está hay un lacito, Ujú, hay un rompecabezas en claro. 4 colores y también hay un símbolo del infinito con los colores del arco iris. Y por eso también muchas personas llevan un pink sobre esos logos o símbolos o se hacen un tatuaje o tienen una camiseta o una gorra con respectivo logo, ya sea para representarse a sí mismo o muchas personas representan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus conocidos, porque cada vez hay más personas dentro del diagnóstico de espectro de autismo. Claro. Y volviendo al panel de Empodérate, también tuvimos a la doctora Raquel de Jesús, Sí. que no tan solo es parte de nuestro equipo de trabajo en OISAGET, sino que también, ¿verdad?, tiene una historia que contar. Cuéntanos un poquito de lo que ella estuvo presentando allí en el panel. Sí, es bien interesante poder compartir sobre la doctora de Jesús, ya que ella misma como doctora en psicología nos lleva el mensaje y nos da la oportunidad de también de presentar la psicología y la diversidad humana desde otro punto. Así que la doctora Raquel en las fotos que estuvimos Ujú. compartiendo es la Sí, que ahí está. tiene Está en el la mano traje, derecha, sí. la persona que tiene el traje de color claro rosa, que no es lo que estamos esperando de una persona con un doctorado en psicología y precisamente por eso es que es tan importante que ella lo haga, para que deje saber que hay otras formas de hacer las cosas y ella sigue siendo igual de comprometida y disciplinada en el aspecto de la ética y el comportamiento humano, aunque tal vez no represente la psicología de un aspecto tradicional, que está bien si se hace así, pero está bien también poderlo hacer desde otros puntos y poder conectar con las personas desde otras maneras también. Claro que sí. Eh, Porque imagínense la doctora Ortiz para dar una intervención con personas diversas, Ujú. llevando ella misma también una imagen diversa acerca de las personas, a los servicios que ella brinda a nuestro centro de Maunabo, versus que si tal vez ella o yo mantenemos un discurso de distancia, pues no estamos creando ese ambiente comunitario de cercanía con las personas, de que somos como tú, nos parecemos, de que yo no soy superior a ti porque tengamos un título o una licencia. Al final seguimos siendo personas que sí tenemos un título, pero que el principal propósito es dar un servicio, acercarnos a las personas en comunidad, personas que tengan diferentes desventajas en el aspecto social, económico, político. Y claramente. Y también otro de los panelistas, hablaste al principio y lo quiero mencionar porque yo soy una persona que vive con VIH, es Orlando Colón, que es una persona que vive con VIH, que lleva muchos años, ¿verdad?, viviendo con VIH. Y como mencionaste, más del 50% de las personas que vivimos con VIH vamos a desarrollar algún problema neurológico. Y eso es por el efecto de tener long-term HIV, Ujú. ¿verdad? Diagnosis, que es
tiene el VIH mucho tiempo en tu cuerpo y por lo tanto desarrolla estos problemas neurológicos. Así que cuéntanos un poquito si algo de lo que nos dijo Orlando sobre esta realidad, ¿verdad? Que uno tiene que estar bien pendiente para tratar de prevenir cualquier problema neurológico y tal vez visitar a un neurólogo, ¿verdad? Hacerse algunos exámenes preventivos para ver cómo está su desarrollo neurológico y tal vez impactar cualquier problema que pueda haber a largo plazo, ¿verdad? Con las personas que vivimos con VIH. Eso fue más o menos lo que estuvo presentando Orlando, Sí, ¿verdad? sí, él también hizo hincapié en el aspecto de vivienda, servicio, accesibilidad a los servicios. A veces escuchamos que hay diferentes programas, propuestas, fondos, pero si no cumples con ciertos criterios y requisitos no te dan los fondos. A veces hay desinformación. A veces escuchamos que está X sitio, X lugar que atiende a la comunidad LGBTQI+, pero no recibimos toda la información. Así que es muy importante que nos informemos, que preguntemos, porque si hay fondos, si hay recursos, muchos, para que las personas que viven con VIH tengan una salud lo más óptima posible, un servicio holístico y que puedan cubrir el aspecto fisiológico, mental, psicológico. Así que hay que preguntar, hay que abogar, no quedarse callado y ser perseverante en buscar servicio de un aspecto de la diversidad. Claro. En WebSaget trabajamos con personas si nos llegan con diagnóstico de VIH en el aspecto psicológico, social, emocional. Ciertamente, en el aspecto de medicación tendríamos que referir a otros espacios, pero tenemos colaboraciones con varios lugares clave. Sí. Claro. Y entonces tenemos también, hablando sobre las identidades de género, tuvimos a Daniel Ortiz, que visibilizó, ¿verdad?, las personas que tienen neurodivergencias pertenecientes a la sombrilla trans. Sí. Cuando tenemos la intersección, ¿verdad?, de identidades, ya sea la identidad trans, entonces una neurodivergencia y cualquier otra, ¿verdad?, que se pueda intercalar ahí, pues los retos son mayores. Sí, en efecto se va sumando como, yo lo explico a las personas como una escalera y vas cada vez vas teniendo más escalones que subir o se va incrementando el reto. Le seguimos añadiendo aspectos. Podemos tener el tema de la diversidad fisiológica, neurodivergencia, aspecto neurodegenerativo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, raza, situación económica, oportunidades de estudio, desarrollo como persona y en la medida que tal vez no tenemos acceso a ese tipo de elementos, tenemos que entonces subir más escalones para poder tener una calidad de vida a partir de los derechos humanos, para ser las personas que somos y vivir de una manera plena como cualquier persona se merece, sin más ni menos que el resto de la sociedad. Claro que sí. Y en ese panel se tocaron varios temas, sobre todo porque muchas veces nosotros escuchamos lo que está mal y hacemos las críticas, pero no ofrecemos soluciones. Sí, Así sí. que yo recuerdo que en ese panel se ofrecieron soluciones. Podemos hablar un poquito de algunas de esas soluciones y tal vez no soluciones, sino aspectos que se pueden mejorar o cosas que Sí, podemos sí, sí, sí. implementar. Por supuesto que sí, hay distintas cosas que tal vez no tienen que ver con el aspecto económico, que es con el tema de las decisiones. Por ejemplo, en nuestras casas o en una oficina, en un negocio, tal vez podemos hacer el ejercicio de identificar si en efecto una persona en silla de ruedas puede entrar a nuestra casa, a nuestra oficina o a nuestra tienda o negocio. Tal vez lo que nos toca es mover una mesa, mover algo y la persona va a poder tener acceso en silla de ruedas de manera segura y digna, o tal vez no. Tal vez hay que invertir en una rampa en cemento, en una rampa en metal, o hay que... Pero por lo menos hacer el ejercicio de si yo tengo una amiga que tiene un accidente, la amiga va a poder visitarme o no, Ujú. por ejemplo. Este, Desde el aspecto de la neurodiversidad, tal vez las personas en esta situación podemos tener cierta sensibilidad a ciertos estímulos. Así que entonces preguntar a las personas de manera respetuosa, asertiva, qué tipo de situaciones pueden exacerbar la sensibilidad de las personas. Algunas personas pueden, dentro del autismo, pueden tener dificultad con el tema del manejo de la luz, las texturas, el ruido, los sonidos. Entonces, por supuesto, hay cosas que no se pueden controlar, pero hay otras que sí, que podemos intentar hacer en los ambientes un poco tal vez más cómodos si vamos a tener esa interacción con esa persona en particular en nuestras casas o si queremos llamar la atención de cierta población al momento de dar servicios o de interactuar. ¿Qué podemos hacer?
o qué podemos evitar, qué podemos cambiar para que el espacio sea más sensible a las diversidades que las personas puedan estar teniendo de alguna manera. Claro, y eso precisamente son algunas de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos personas que a lo mejor visiblemente no podamos reconocer que tienen una diversidad fisiológica o alguna neurodivergencia, ¿qué podemos hacer para que en vez de esperar a que llegue una persona que nosotros podamos identificar, que tenga una diversidad fisiológica o que tenga una neurodivergencia, ya el espacio que nosotros tenemos esté habilitado o sea friendly, ¿verdad? Amistoso o cómodo para una persona, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas simples podemos hacer tal vez en un espacio de trabajo, por decir un ejemplo? Pues mira, en un espacio de trabajo podemos dar un ejemplo de un restaurante, una tienda de ropa. A veces hay ciertos lugares que yo mismo evito ir porque la música está en un nivel tan alto que ni siquiera puedes hablar con la persona que tienes al frente. Claro, Entonces, pues no es quitar la música, pero tal vez bajar el volumen de la música, que la música esté pero a un nivel más bajo donde sí uno pueda hablar de una manera más fluida. El tema de las luces, no es apagar las luces por completo tampoco. Tal vez claro. las luces pueden ser en un restaurante un poco más tenues, Ujú. y de esa manera poder abarcar que más personas estén cómodas en el espacio, ya que no sabemos qué personas son las que vamos a recibir al final. O sea, en un negocio recibe diferentes tipos de personas, o una Claro. tienda, por ejemplo. Sí. Y en un espacio de estudio, por ejemplo, que ya debe estar habilitado, ¿verdad? Debería estarlo, porque las regulaciones de la ley ADA obligan a que los espacios educativos tengan esa apertura. Además de esas facilidades arquitectónicas, ¿no? Y las facilidades físicas, Sí. ¿qué entrenamiento, adiestramiento deberían tener el personal para poder atender con empatía, con sensibilidad y respeto a las personas neurodivergentes o las personas con diversidades fisiológicas? Sí, es una pregunta muy buena, Pedro Julio, gracias por eso, pero sí está el tema de la ley ADA, el tema también del servicio de rehabilitación vocacional, de ese apoyo o el acomodo razonable. Así que desde un aspecto académico o desde un aspecto laboral, le corresponde también a las personas a cargo de recursos humanos o de administración en diferentes espacios tener este tema en cuenta y poderlo abordar de manera individual a partir de confidencialidad y de privacidad con cada persona que esté bajo nuestra supervisión, nuestra influencia o bajo nuestro cargo o nuestra responsabilidad, como se le quiera llamar. En una universidad sería acomodo razonable, rehabilitación vocacional. En una empresa, una compañía sería entonces como un acomodo razonable, o por lo menos dar un poco de espacio, libertad a las personas, porque a veces hay personas que pueden ser excelentes trabajando, pero hay que llegar a acuerdos. Tal vez hay una persona que pueda hacer un trabajo excelente en nuestros espacios de trabajo, pero haya que acordar, ok, esta persona una vez a la semana va a faltar porque tiene citas médicas, pero si entonces podemos llegar a un acuerdo donde ya esa persona me dejó saber a mí o a ti y sabemos que todas las semanas, una vez a la semana, esa persona va a faltar y esa persona es muy responsable y dedicada a su trabajo, pero tiene que atender su condición de salud, el aspecto fisiológico neurodivergente y no es que la persona no está siendo irresponsable o no pueda hacer el trabajo, sino que tiene esa necesidad y de esa manera la podemos apoyar para que la persona cubra su necesidad y también aporte en la empresa, en la compañía o en el espacio donde la persona esté laborando. Qué bueno que das ese ejemplo, porque mi doctor por muchos años es una persona que vive con esclerosis múltiple y tenía que hacer un acomodo Ujú, razonable. Él no podía trabajar los 5 días de la semana ujú, y tampoco podía entrar en un horario temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque le toma mucho tiempo poder, ¿verdad? Ponerse listo sí, para ir a trabajar, ¿no? Y además que requiere asistencia de su esposo para poder ir a trabajar. Así que en ese caso, pues se hizo ese acomodo razonable para que él trabajara menos horas y al mismo tiempo, pues pudiera llegar una hora más tarde, ¿no? sí. Y esos son acomodos razonables. Eso es Sí, un ejemplo. sí, sí, un ejemplo que no quiero que se nos escape es que a Ujú, veces olvidamos que pueden haber personas con problemas con el peso ujú. y tal vez tengan obesidad mórbida. Y esto es lo que podemos ver bien comúnmente en aviones, en aeropuertos, en muchos sitios, en el cine. O tal vez tenemos un familiar o alguien cercano a nosotros o nosotras que tenga esta condición de obesidad mórbida y muchos lugares no tienen ningún acceso
o restaurantes, o diferentes lugares públicos, y una persona en esta situación se va a sentir sumamente discriminada, violentada, y no va a querer entonces salir de su casa, y va a ser como un ciclo donde esa persona dice, bueno, pues no voy al cine contigo porque el cine no hay sillas para mí. Y se sigue incrementando el ciclo, y esa persona con obesidad mórbida no logra salir de ese patrón y de cambiar a tener una vida más saludable, y no logra salir de ahí. Claro. Y tiene otras complicaciones, ¿verdad? No tan solo en la salud mental, sino también en la salud física. Exactamente. Así que es importante que tengamos eso en cuenta y por eso es que es importante que yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, es una frase que digo mucho, que la solidaridad no se predica, la solidaridad se practica. ¿Y cómo eso se practica? Teniendo en cuenta que la vida no es nada más del color como tú lo miras, Ujú. sino que hay una diversidad grandísima de quiénes somos y tenemos que abrir los espacios porque la igualdad es tratar a todo el mundo igual. Pero la equidad es buscar que las personas tengan las mismas condiciones Sí. con la diversidad que tiene cada cual. Así Sí, que, sí, hay un ejemplo en Facebook donde ponen, por ejemplo, a un niño pequeño, ajá. y ponen el ejemplo de los niños pequeños tratando de mirar hacia el horizonte desde la igualdad Ujú. versus el ejercicio de los niños mirando al horizonte desde la equidad. ¿Y qué tienes que hacer para que entonces esos niños tengan acceso al espacio y puedan ver el horizonte? Y no es lo mismo igualdad que equidad, porque para la equidad hay que tener unos elementos conscientes, hacer unos arreglos, unos ajustes para que lo que las personas necesitan ustedes, se pueda cubrir de alguna manera desde la equidad y los derechos humanos. Ciertamente. Y esas son algunas de las recomendaciones y posibles soluciones. Ya hablamos un poquito de la equidad, hablamos un poquito de la empatía, de ponernos en los zapatos, en los pies descalzos, en las sillas de ruedas, Mm, ¿verdad? mm, Con que la gente se transporta, yo creo que es importante. Pero también es una cuestión de derechos humanos, y una defensa férrea de la dignidad de cada ser humano y cómo esa dignidad se manifiesta, ¿no? Así que yo creo que es importante que nosotros podamos no tan solo romper con los mitos, sino buscar la ujú. manera de ver a las personas que tienen tal vez diversidad fisiológica o neurodivergencia, que son seres humanos completos, Por supuesto que totales. igual que cualquier persona, todos tenemos necesidades. Ujú, Lo que pasa es que tal vez algunas personas lo tienen en un nivel, otras personas en otro. ujú. O algunas personas ni siquiera se han dado la tarea de ver cuáles son sus necesidades, y por eso tal vez parece que no tienen ninguna. Somos humanos, todos tenemos limitaciones de alguna manera, independientemente si hay un diagnóstico o no diagnóstico. Así que lo importante es el ser empático, el ser respetuoso, el no asumir, el buscar soluciones. No estamos aquí para señalar lo que está mal, sino es un diálogo para ver cómo lo podemos hacer mejor, Claro. porque ya para eso hay otros espacios que nos dan soluciones. Entonces, nuestro enfoque en este momento es ver cómo lo podemos hacer mejor. Y como bien tú habías mencionado, hay una escalera, ¿no? Cuando Sí. tú le vas Ujú. sumando, ¿verdad? La cuestión social, la cuestión económica, la cuestión de la diversidad fisiológica, la orientación sexual, la identidad de género, entre otras, y eso crea unos retos. En términos de políticas públicas, tenemos muchas leyes, Sí, demasiadas, sí. y tenemos muchos protocolos, y tenemos adiestramiento, y todo está ahí. Pero, ¿qué hace falta para que las personas que viven con neurodivergencias o que viven con diversidades fisiológicas puedan sentirse respetados, ¿verdad? En todos los espacios. ¿Qué hace falta? Porque las leyes están, los protocolos están. ¿Qué hace falta? Pues hacen falta varias cosas. Ujú, Una, que las leyes se cumplan, ujú, que los protocolos los conozcamos. Websajet, Wilfred Labiosa, el compañero Pedro Julio y demás personas. Hacemos talleres en diferentes espacios. Incluso Pedro Julio ha hecho talleres hasta para los medios de comunicación con el tema de la inclusión, por ejemplo. Así que hace falta que lo que está escrito lo podamos procesar, racionalizar para poderlo implementar desde nuestros espacios de trabajo, espacios académicos, desde las agencias del gobierno. A veces escuchamos, Pedro Julio, de parte de participantes en términos generales, que pueden tener dificultades con el tema de la policía. mm, Entonces, por supuesto que no toda la policía es LGBT-fóbica, no toda la policía es transfóbica, por supuesto que no, pero en efecto hay un grupo de personas policías que sí son transfóbicos. ujú, Entonces, ¿cómo le dejamos saber a nuestras hermanas, hermanos trans, personas no binarias, queer, que si hay personas, agentes de policía que están realmente para protegernos, que son sensibles, que si tomaron los talleres y aprendieron y lo están aplicando y no nos van a agredir, nos van a proteger, nos van a cuidar?
aunque hay otras personas, agentes de policía, que en efecto sí nos agreden. O sea, hay dos discursos ocurriendo a la misma vez. Claro, y por eso es que es importante, hay que poner las cosas en práctica y eso no se puede quedar en una mera teoría para cumplir con los requisitos tal vez de una ley y pues ya hicimos un protocolo y se acabó, o dimos un adiestramiento y se acabó. Esto tiene que ser constante porque todo evoluciona. Precisamente lo que conocemos ahora como las neurodivergencias, no teníamos el conocimiento que tenemos hoy en día Así mismo hace es. unos años atrás. No, Así que tenemos que ponernos al día. Y yo creo que sí. eso es eso es tal vez una exhortación que hacemos, que las organizaciones, el gobierno, ¿verdad? Las empresas privadas se pongan al día con este tema y que no tan solo hagan protocolos, sino que lo vivan en el día a día. Yo creo que es importante que tengamos eso claro también. Correcto. Entonces, vamos a hablar de algunos recursos de apoyo que tenemos, ¿verdad? Sí, Para sí, sí. estas comunidades. Vamos a empezar por la casa. Por supuesto que vamos a darle prioridad a Websajet. Ujú, Tenemos 5 centros comunitarios. Si nos están viendo por primera vez, estamos en San Juan, en Maunabo, Cabo Rojo, Loíza e Isabela. Todos los servicios son libres de costo, son voluntarios. Trabajamos a partir de propuestas que nos van aprobando y de personas que nos donan dinero para dar servicios directos a personas LGBTQI+, personas aliadas también. Tenemos personas heterosexuales, tenemos hombres cisgéneros heterosexuales, casados masculinos con una mujer y con hijos que reciben servicio. Porque no vamos a asumir el mismo discurso. Yo llamo a Pedro Julio, un ejemplo, le digo estoy triste. Me pregunta, ¿cuál es su orientación? Heterosexual. Ay, bendito, pues no te puedo atender, tú eres heterosexual. Como, no. Pues el Padre Julio me va a decir, bueno, caballero, siempre y cuando usted pueda mantener un respeto a un espacio diverso de servicio, le vamos a dar los servicios. Bienvenido a Website en San Juan o en Cabo Rojo, en Isabela o donde sea que estemos. Sigan nuestras redes, tenemos ujú. Facebook, Instagram, YouTube, este programa de radio, página web. Hacemos diferentes actividades cada mes, cada año y bueno, tratamos de aumentar nuestro alcance lo más posible. Así que si están viendo este video también, podcast, compartan esta Ujú, información con otras personas. Nunca sabemos cómo un simple compartir share puede ujú. cambiar la vida de otras personas. Solamente con oprimir un botón. Puede ser que una persona ahora mismo esté muy triste, esté en depresión, ansiedad o tenga algún aspecto fisiológico o neurodivergente que tal vez no está siendo atendido. Y tal vez el hecho que esa persona nos esté escuchando, nos esté viendo en algún lugar de Puerto Rico o de Estados Unidos, a mí y al compañero Pedro Julio puede hacer un cambio en la vida de esa persona. Eh, Y además de eso, pues nos pueden llamar al 787-940-8851 o nos pueden enviar un texto y pueden hacer su cita y pueden, ¿verdad?, participar. Ese es nuestro número, 787-940-8851. Tenemos también para evaluaciones psicológicas privadas. Tenemos aquí a una compañía, ¿verdad? sí, en este caso les comparto de manera específica el lugar donde yo acudí para hacerme las pruebas como una persona adulta. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque a veces hay sitios que se especializan en niños, eso está muy bien, pero a veces hay lugares que te dicen yo te hago pruebas y lo que te quieren es facturar y los resultados no vas a obtener nada de lo que tú necesitas. Y van a ser resultados tal vez poco éticos. Así que es importante que si somos personas adultas y nos van a evaluar en el aspecto del neurodesarrollo o algún aspecto neurológico, vayamos a una persona especialista, certificada, una persona legítima y no vayamos a cualquier persona porque queremos una respuesta rápida. No, es mejor esperar ir a un lugar que tenga ética y Claro. que valide o descarte nuestra sospecha ante cierto diagnóstico o condición del neurodesarrollo. Así Claro. que tengo el lugar Ujú, específico que se llama Improve Your Development PC en Coamo. ujú. Y el teléfono es 939-488-8137. 939-488-8137. Tenemos obviamente a SER de Puerto Rico, Ujú. ¿verdad? Que tenemos un acuerdo colaborativo con SER y hemos estado trabajando por muchos años con ellos y se pueden comunicar al 787-767-6710. Y tenemos otra organización sin fines de lucro que es el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente. Este es Mavi, ¿verdad? Sí, Mavi. Mavi en San Juan. Sí, tenía también otras localidades en otros pueblos de Puerto Rico, pero ahora mismo no recuerdo exactamente los pueblos. Pero este espacio Mavi también ayuda para que personas jóvenes, por ejemplo, una persona con algún aspecto de neurodiversidad o diversidad fisiológica, tal vez cumple 18 años, tiene un diagnóstico,
y termina la escuela o el colegio y los padres o la sociedad no sabemos qué esa persona va a hacer después que sale de la escuela o del colegio. Ujú. Y hay ciertos espacios que se dedican entonces a dar un poco de más apoyo a personas porque terminas la escuela y ahora qué, ¿te quedas en tu Claro, casa viendo la televisión todo el día o qué vas a hacer? claro. Entonces en Mavi, por ejemplo, las personas pueden ir y se les apoya para que esa persona pueda tener cierta independencia en el aspecto económico y pueda entonces ser una persona Tener una vida con calidad independiente. de vida. Claro, qué bien. Y ese es el 787-758-7901. 758-7901. Tenemos a una psicóloga que está dedicada a los procesos de intervención con mujeres en el espectro de autismo, ¿no? Y que tiene una oficina privada, que es la doctora Ismari Soto Infante. Sí, esta doctora en efecto está especializada o enfocada en el tema de féminas o también personas trans de alguna manera, pero recientemente he estado siguiendo las páginas de la doctora Ismari y acaba de salir un anuncio ayer que también está aceptando hombres, hombres adultos pues para ser evaluados, atendidos por ella, así que es una doctora que yo conozco, Ujú. así que la he incluido en estos recursos porque sé que hace un trabajo sumamente comprometido con la comunidad de autismo. Sí, y el teléfono es 787-247-7720. 247-7720. Tenemos obviamente la Alianza de Autismo de Puerto Rico, que ahí se pueden comunicar al 787-647-2918, 647-2918. Tenemos para el acuerdo colaborativo para las personas que viven con VIH o Sí, que quieran prevenir el VIH, que es AHF AIDS Healthcare Foundation, que está al 787-977-0542. Y tenemos también la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, que esa es una asociación. Mi abuela tuvo Huntington Chorea, que es una mm, combinación de Alzheimer con Parkinson. Así que la cuidamos por muchos años y era una persona que aprendimos en el proceso, aprendimos a atender sus necesidades con mucha empatía y sensibilidad y tuvimos que aprender mucho y desaprender también, porque esta es otra cosa que es importante, desaprender. Y la Asociación de Alzheimer es el 787-268-6818. 268-6818. Y para resumir, ¿verdad? Seguir, porque ya el tiempo nos traiciona, pero lo importante de esto es que vamos a poder tener otras oportunidades donde Seil va a traer invitados e invitadas especiales para hablar de este tema con mayor profundidad y aquí estábamos dando como un básico. sí, hay muchísimo más porque el tema es muy complejo y el tema de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género hay mucho más para compartir con las personas que tal vez escuchan estos términos por primera vez, así que vamos a seguir abordándolo en otros momentos, no es algo que tenga una solución en tan poco tiempo, esto es un diálogo, una conversación que iniciamos y que estaremos continuando. Y déjame decirte, yo de Empodérate, de este último Empodérate, mi panel favorito fue este, porque trajo a la luz o visibilizó algo que no hablamos comúnmente, ¿no? Y es algo que tenemos que sacar del closet. Mm. Como comunidad, es nuestra responsabilidad visibilizar estas realidades dentro de nuestras comunidades. Así que te agradezco el trabajo que haces, no tan solo, ¿verdad?, con este panel, que para mí fue extraordinario y fue mi favorito. Perdonen los demás panelistas y las demás cosas que sucedieron, hasta los candidatos que nos visitaron, perdonen, pero realmente este panel me tocó mucho. Y las cosas que se compartieron también con las preguntas del público fueron bien Sí, impactantes y sí. muy emotivas. Fue un panel muy hermoso. Así que te agradezco, ¿verdad?, ese trabajo que se ha hecho, el trabajo que se está haciendo a través de la salud mental, de los servicios de salud mental que se dan en Hueysajed, en nuestros 5 centros comunitarios. Próximamente, para que lo sepan, Seil Román, nuestro director de salud mental, va a estar liderando este espacio, como ya hablamos, no tan solo sobre este tema, sino con otros temas de salud mental del trabajo que hacemos en Hueysajed. Así que, Seil, te damos la bienvenida aquí a este espacio, que va a ser todo espacio también próximamente y que tú vas a estar liderando ese espacio. Gracias Pedro Julio y gracias a Bonitas Radio por esta invitación y colaboración y por supuesto que sí, estaremos trabajando en equipo, en grupo y para finalizar de mi parte, creo que lo más importante con el tema de estos aspectos de diversidades es que las personas tengamos representación y visibilidad desde distintos ángulos, de distintos aspectos, de diferentes fuertes de visibilización a las personas, porque entonces otras personas diversas nos van a estar viendo a nosotros, a nosotras, a nosotros y le vamos a aportar a que esas personas se empoderen y puedan tener acceso a una calidad de vida y una felicidad, aún así las vicisitudes que la vida nos presente, porque eso es parte de la vida.
Y te agradecemos y a ustedes le pedimos que compartan esta información a través de sus redes sociales. Como dijo Seil, es algo muy sencillo. Usted le da un botón y lo comparte con sus seguidores y usted no sabe a quién usted está impactando. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Orgullo, por aquí por Bonitas Radio. Le damos las gracias por la sintonía y recuerden que aquí estamos para hacer la diferencia y seguir trabajando. Gracias, Seil. Gracias. Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos.